Hola, mi nombre es Enzo Gallero, soy Senior Sales Engineer en CyberArk y hoy vamos a ver una presentación enfocada a un día cualquiera de cualquier identidad que pueda existir. Bueno, hoy lo que nosotros vamos viendo es que lo que se busca es un acceso a la identidad, a la seguridad de la identidad unificado, ¿no? Las organizaciones en general quieren tener una única solución que pueda manejar la identidad de una forma unificada, ¿no? Desde empleados, terceros, ¿cierto? O sea, finalmente todo tipo de identidad. De una forma dinámica también es importante, ¿no? Hoy día vemos que los usuarios traen incluso a veces dispositivos que no son de la empresa, que deben ser protegidos o deben ser manejados para poder tener un acceso seguro, ¿cierto? Y los recursos no siempre están alojados hoy día en nuestros data centers, en nuestras instalaciones, y son cosas que debe considerar una solución moderna que nos permita también en el fondo entrar en una visión dinámica de cómo administramos la seguridad de la identidad. Nosotros vemos como pilares claves en la seguridad de la identidad algunos puntos, ¿no? Aquí hay 4 de ellos que son los más fuertes. Primero, el acceso seguro y fácil para todo tipo de identidad, sea humana o no humana, es algo que debemos manejar en un único contexto de inicio de sesión, ¿cierto? Y control. Por otro lado, los controles inteligentes, ¿no? Es fundamental tener controles de privilegio para ayudar a aislar todo tipo de posibles ataques, ¿no? Como dije, tanto entidades humanas como no humanas, llamemos aplicaciones u otro tipo de robot que requiera algún tipo de secreto, ¿no? Por otro lado, la automatización y la orquestación es fundamental porque básicamente esto nos va a permitir a nosotros eh, manejar dinámicamente las identidades de una forma inteligente, ¿no? Y obviamente a gran escala, de una forma que va a permitir eh, orquestar todas estas identidades y los tipos de acceso según corresponda. Y por otro lado, la detección y protección continua contra amenazas también es un pilar y que está fuertemente anclado por la tendencia del Zero Trust, que es donde nosotros también nos permite habilitar en nuestra plataforma. Eh, Así como antes solía ser, las organizaciones tenían 3 silos marcados, ¿no? Que se conocían en seguridad, que es el Access Management, el Identity Management y el PAM, ¿no? El Privileged Access Management. La verdad que hoy, en la gestión de privilegios, ciertamente esto es complejo, ¿no? Porque hay una escasez de talento, tanto para el vendor como para el cliente, como para el proveedor. Y esta escasez hace complejo manejar estos 3 silos de forma separada o con especialistas para cada punto, ¿no? Entonces, el mercado hoy día está solicitando, requiriendo tener una única solución que pueda manejar estos 3 antiguos silos en una sola solución unificada. Entonces, lo que CyberArk tiene hoy es una plataforma de seguridad de las identidades, ¿no? Que nos va a permitir proteger íntegramente todo tipo de identidades humanas, no humanas, en cualquier tipo de ambientes, ya sea informáticos tradicionales o de redes OT en centros industriales o esquemas híbridos como con nubes, etcétera, ¿no? Y permitir controles inteligentes que hoy día debiesen ser el centro de una seguridad de la identidad. Especialmente, ¿cierto?, para asegurar accesos privilegiados de alto riesgo, pero también todo tipo de accesos que debemos manejar en una corporación. De esta forma, automatizar de manera flexible el ciclo de vida de la identidad desde el inicio hasta el fin, ¿cierto? Y continuamente en un enfoque unificado para crear mayor eficiencia y resiliencia cibernética en este mundo digital. En este cuadro vemos a la derecha los recursos, ¿cierto?, donde accede el usuario, y a la izquierda las identidades, todo tipo de identidades que puede requerir algún tipo de acceso. ¿Qué es esta plataforma de seguridad de las identidades de CyberArk? Es básicamente, hoy lo vemos como una forma de tener, por un lado, servicios compartidos, ¿no? Estos servicios compartidos nos van a permitir manejar dinámicamente los diferentes tipos de soluciones, por ejemplo, la automatización, la autorización y la autenticación, un log
de forma centralizada los workflows, que son muy importantes para poder orquestar esta solución de forma inteligente y dinámica, y un punto único de acceso para todos los usuarios, independientes si sea un administrador, sea un usuario final, sea un acceso intermedio de riesgo, poder manejarlo de una forma centralizada. Y todo esto cubriendo las soluciones de CyberArk que básicamente pueden ser ofertadas hoy día como un esquema SaaS o on-prem, algunas soluciones, ¿cierto? En los diferentes esquemas que esto tiene. Entonces, un poquito de resumen en lo que CyberArk hoy día ofrece. Ofrece 6 pilares, básicamente. El pilar de Identity o de Workforce Customer Identity, básicamente todas las identidades que podrían ser de usuario final, que acceden, que van a ser autenticadas con un multifactor, un single sign-on, con motores de User Behavior Analytics. Por otro lado, tenemos los endpoints, que los debemos asegurar, manejar el mínimo privilegio posible en estaciones de trabajo de usuario final, en servidores, ¿no? Manejar el mínimo privilegio siempre es un asset bienvenido en la seguridad. Las soluciones de PAM, CyberArk ha sido por años líder en PAM, pero no es la única identidad que hoy día existe, ¿no? Pero obviamente en PAM los administradores, los terceros son importantes asegurar en ese esquema de acceso. Los secrets que están hoy día en aplicaciones, están hoy día en robots, están hoy día en scripting, están hoy día en automatización, también los debemos manejar de forma inteligente. Todo lo que es el acceso cloud es importante manejarlo porque básicamente hoy el acceso cloud se ha vuelto efímero, ¿no? Tenemos múltiples administradores, desarrolladores, arquitectos de software que se conectan a una nube, hacen diferentes actividades y manejar la autenticación de una forma federada, inteligente y poder entender los permisos que están configurados en las grandes soluciones cloud, es importante hacerlo de una forma centralizada y eficiente. Y también las cargas de trabajo, ¿no? Todo lo que ahí corre y funciona se puede administrar de una forma inteligente y seguro. Y obviamente toda la parte de manejo de la identidad, que es parte inherente para usuarios finales, para administradores o para cualquier tipo de identidad, que vamos a manejar, como decíamos delante, con una plataforma de servicios compartidos que nos va a permitir orquestar, auditar, centralizar todos estos accesos de una forma eficiente y segura. Bueno, cuando hablamos del Zero Trust y pensamos en la seguridad de las identidades, ¿no? Básicamente vamos a pensar en la verificación constante del dispositivo de forma adaptativa, pedir algo cuando corresponda, pero no pedirlo cuando no corresponda, ¿cierto? Proteger la autenticación, las credenciales, tener un modelo de automatización para aprobación continua, accesos con privilegios mínimos, ¿cierto? Y monitorear y validar constantemente los accesos, grabaciones de sesiones, auditoría, análisis de amenazas, etcétera. Es así cuando miramos el sujeto, ¿cierto? El que requiere acceder a este modelo va a tener que estandarizarse en algún tipo de perfil, ¿no? Un acceso estándar, un acceso medio, un acceso ultra privilegiado, probablemente requiera diferentes tipos de controles y diferentes tipos de acceso según independiente, sea un humano, sea una aplicación, ¿cierto? Vamos a requerir manejar esa identidad de forma eficiente en el modelo, como dije, anclado siempre en los principios del Zero Trust. Entonces, un enfoque basado en riesgo para asegurar el acceso nos va a permitir a nosotros básicamente entender y manejar más eficientemente los permisos en un acceso. Entonces, por ejemplo, si miramos un usuario Workforce, un usuario tradicional, un usuario, un empleado, ¿no? Vamos a quizás poner un nivel de riesgo básico o inicial donde vamos a decir, bueno, mínimamente vamos a hacer una autenticación multifactor, ¿cierto? Vamos a tener un acceso condicionado, a lo mejor si está dentro de la oficina, diferentes factores que podemos evaluar en tiempo real antes de la autenticación y vamos a tener un acceso seguro para este tipo de empleados, que muchas veces también acceden a sistemas que si bien es cierto no son privilegiados, a lo mejor tienen información confidencial privilegiada que debe ser protegida, ¿no? Y también manejar el mínimo privilegio posible en sus estaciones. Por ejemplo, podría ser este usuario un desarrollador también, u otro perfil que requiera ciertos privilegios sobre su máquina, y eso debe ser administrado también de forma eficiente con su mismo perfil.
Luego podemos subir un nivel intermedio. Quizás no es el usuario privilegiado total, es un usuario medio, que a lo mejor accede a información, por ejemplo, de recursos humanos y dice, bueno, hay información ahí sensible que debe ser protegida. Entonces a este usuario, además de darle una autenticación multifactor, ¿cierto? Y proteger su acceso condicionado, etcétera, también vamos a aplicar ciertas políticas de protección de sesión. Y es acá donde nosotros podemos decir, bueno, vamos a grabar la sesión del usuario, por ejemplo, cuando se conecta a un portal de recursos humanos u otro tipo de portal, cualquier aplicación web, vamos a tomar auditoría, vamos a impedir que se haga copy-paste, vamos a impedir, a manejar el hecho de que el usuario deje la sesión desatendida y esta se bloquea y vuelve a pedir una autenticación cuando el usuario regrese, ¿no? Para proteger siempre estas sesiones que consideramos de un nivel de riesgo medio, ¿no? Y podemos hablar después de las sesiones de súper alto riesgo, que podrían ser sesiones privilegiadas que usan administradores para conectarse a diferentes sistemas o terceros, partners que acceden a estos sistemas para realizar ciertos servicios de mantención, ciertos de soporte, y también eso ya requiere un acceso mucho más eh, orientado a este tipo de accesos de altos privilegios, por ende controles adicionales a los que tendría un usuario estándar o un usuario medio, ¿no? Entonces, a más riesgo, más control. Entonces, ahí verán lo que tiene hoy es un acceso unificado con múltiples MFAs que podemos soportar, ¿cierto? Y un motor de riesgo, un User Behavior Analytics, que nos va a permitir conocer el riesgo antes de la autenticación del usuario y en base a eso poder aplicar el mejor criterio de acceso para ese usuario particular, ¿no? O sea, podemos usar múltiples sistemas, múltiples MFAs como capacidades, pero obviamente es importante que hay una inteligencia detrás que nos va a permitir ser mucho más eficientes en la entrega de los factores cuando corresponde a un nivel de riesgo adecuado. Bueno, ¿esto qué nos permite? Este acceso unificado nos permite finalmente llegar a un portal donde vamos a decir, bueno, por ejemplo, Enzo, ¿no? O sea, la identidad Enzo es un usuario que podría tener dos tipos de roles. Podría ser yo un usuario normal, donde tengo acceso a aplicaciones corporativas, ¿cierto? La intranet, el Office 365, cosas de ese estilo. Pero también soy un usuario administrador y por ende tengo acceso al PAM, ¿cierto? Para poder controlar cuentas privilegiadas. Aquí entro en otro tipo de controles. Tengo acceso al checkpoint, tengo acceso a la consola de F5, en fin, a diferentes herramientas de índole administradora que van a tener otro tipo de controles, obviamente, para poder manejar de forma eficiente el control, pero tengo un acceso unificado para tener este tipo de controles y aplicación de riesgo según corresponda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy al PAM, voy a tener que poner quizás otro MFA antes de entrar al PAM para asegurarme que sea yo el usuario que quiere entrar, ¿no? Entonces, esta es una pequeña idea de cómo funciona esta plataforma de acceso a la identidad. Ahora vamos a mostrar 3, 4 casos de uso para que ustedes vean un poco más de lo que hablamos en vivo y en directo. Vamos a ver 3 casos, 3 o 4 casos que tienen que ver justamente con esta plataforma, algunas de las capacidades de la plataforma. Entonces, el primer caso que vamos a hacer es ese usuario medio que yo comenté, que dije, bueno, este usuario tiene acceso, necesitamos tomar auditoría de su acceso web, necesitamos proteger su sesión, ¿no? No es un usuario privilegiado, pero tampoco es un usuario normal, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es a través de simplemente una extensión de browser, no necesitamos instalar nada más, vamos a permitir esto tener un registro de auditoría, ¿cierto? Vamos a tener una autenticación constante, es decir, si el usuario deja la sesión abierta, se va a bloquear automáticamente y va a tener que reautenticar. Y obviamente vamos a impedir si queremos que se haga copy-paste o descarga o upload de algún tipo de archivo en esa sesión particular, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente el acceso es muy fácil. El usuario simplemente se conecta al portal corporativo que tiene para el acceso unificado, que era lo que yo mostraba recién. Vamos a autenticar, vamos a usar la identidad de Enzo como ejemplo, ¿no? Enzo, dijimos, es administrador de plataforma, pero también es un usuario normal. Perfecto, acá va a acceder a una aplicación de nivel medio que va a tener ciertos controles. Entonces podemos usar el primer factor como un factor
de la password del Active Directory, y un segundo factor, por ejemplo, el push al teléfono que está registrado previamente, ¿no? Y adicionalmente vamos a pedirle que haga una autenticación de huella o de Face ID de lo que tenga el teléfono para mejorar aún incluso la autenticación del usuario, ¿no? Estamos pidiendo algo que tenga el teléfono. Y en este caso, como es un acceso complejo, que podríamos tomarlo crítico, vamos a entregarle a Enzo un YubiKey y le vamos a decir, perfecto, para autenticarte necesitas esto, porque a lo mejor tu acceso está condicionado, porque está desde fuera, desde un lugar nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, el perfil de Enzo ya per se tiene varios token, mecanismos de autenticación, incluso el registro del teléfono, que es uno de los pilares del Zero Trust, tener ese dispositivo registrado. Y lo que vamos a hacer acá ahora es entrar justamente a la aplicación que tiene particularmente esta funcionalidad de auditar el acceso. Quizás no son todas las aplicaciones de Enso, es solamente esta. Entonces, si me quiero meter a la consola de Amazon, donde quiero hacer cosas privilegiadas según el permiso que tenga la cuenta, voy a tener que tener esta capa de seguridad adicional. Entonces nos conectamos vía el portal, hacemos un acceso de este tipo confiado en el portal de Amazon. Yo no tuve que crear la identidad de Enso, sino que más bien está federada a través de nuestro Identity Provider de forma nativa. Y esto va a permitir que Enso tenga una identidad en un rol que ya está previamente establecido, y lo que vamos a hacer ahora es hacer un par de cosas simplemente de usuario, ¿no? Como para después mostrar un poco cómo se ve la auditoría. Pero básicamente cualquier aplicación web tiene las mismas capacidades. Básicamente acá nosotros, si pensamos en un perfil que Enzo es administrador de plataforma, ¿cierto? Podría tener capacidades, ¿cierto? Para aprovisionarse una máquina virtual, quitarle una máquina virtual o agregar algún servicio de Amazon, ¿cierto? Según lo que le permita su perfil. Y obviamente la idea de esto es mostrar, ¿cierto?, que estos son límites que tenemos hoy día para poder auditar, ¿cierto?, esta plataforma, ¿no? Entonces acá podemos ver otros servicios tipo bases de datos, ¿no? O cualquier otro servicio en realidad da lo mismo, simplemente era un poco para mostrar cómo se ve este modelo, ¿no? Podemos crear un clúster si corresponde, bueno, en fin. Entonces, una vez teniendo este acceso, por ejemplo, podemos marcar cosas muy específicas para después poder buscar. En una auditoría lo importante también es poder buscar ciertos tipos de acceso, ¿no? Que es lo que quisiera ver un auditor también. Entonces, vamos a cerrar la sesión. Acá vamos a hacer el caso de que Enzo dejó desatendida la sesión y se bloqueó automáticamente la sesión. Entonces, el usuario tiene que reautenticarse para poder acceder de nuevo. Entonces, una vez que se ha reautenticado, el usuario puede acceder de nuevo. Bien, entonces una vez que Enzo ha terminado su sesión, ahora justamente lo que quisiéramos ver es justamente la auditoría, ¿no? Y acá podemos mirar un poco la auditoría con más detalle. Ok, entonces acá lo que estamos viendo justamente es la auditoría, donde obviamente para ingresar a la auditoría yo necesito tener un perfil de auditor. No cualquiera puede ver auditoría porque justamente puede haber acá información sensible. Entonces, necesitamos autenticarnos como auditor para poder ver esta auditoría. Entonces, vamos a ver exactamente lo que Enzo hizo, ¿no? Este es un track de auditoría, donde vamos a ver acá que nos metimos a la consola de Amazon, ¿cierto? En tales URL, pinchamos tantos clics o tales clics, ¿no? Donde buscamos, por ejemplo, ahí el Ubuntu, eh, o donde dimos un clic de mouse. Después podemos filtrar y decir, bueno, quisiera ver esto en un periodo de tiempo específico, si la sesión es muy grande, o quiero ver solamente los clics de mouse que se hicieron sobre la página, ¿no? Podemos buscar solamente esos trails de auditoría. Podemos buscar palabras clave, ¿no? Por ejemplo, base de datos, o por ejemplo, alguna otra cosa que pusimos, ¿no? Por ejemplo, el caso particular de base de datos. En algún momento le di clic a base de datos para entrar a la zona de base de datos, ¿no? Entonces, toda esa auditoría queda nativamente donde uno dice, bueno, Enzo hizo tal actividad sobre esta sesión, y lo más interesante de todo es que acá esto se hace simplemente con un plugin en el browser del usuario y no se necesita
nada adicional, ¿no? Las políticas son súper sencillas de crear. Uno define qué aplicación vamos a poner este tipo de control y simplemente al darle este control vamos a tener la capacidad de esta auditoría. Bien, este era un caso de uso particularmente de ese contexto. Otro caso de uso interesante que podemos mostrar es justamente el de el mínimo privilegio posible, ¿no? Que es una cosa que se estila el less privilege, tanto en estaciones de trabajo como en servidores, Macintosh, etcétera. Nosotros podemos aplicar el mínimo privilegio posible y obviamente atiende a la situación de los casos de uso más complejos como desarrolladores, pero en realidad cualquier usuario, independiente cual sea, debiese tener un manejo mínimo del privilegio. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a usar la misma identidad de Enso, donde vamos a autenticarnos. Vamos a suponer que esta es mi workstation. Por ejemplo, acá podríamos hacer un acceso tipo passwordless al workstation si queremos, o podemos usar una contraseña, pero hoy día se está estilando, ¿no? Tener un acceso tipo passwordless. Entonces vamos a autenticar con el perfil que ya tenemos previamente creado, el mismo que usamos anteriormente. Entonces vamos a darle la proof a nivel del teléfono. Nos va a pedir, si es que está configurado así, el ID, el Face ID o la huella del teléfono. Y si eso se cumple, vamos a dar el acceso a Enso a que pueda autenticar en su estación de trabajo Windows. Una vez que el usuario ingresa, es un usuario absolutamente sin privilegio. Enso no tiene privilegios sobre la máquina, que es lo que debiese ser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo administramos acá el privilegio. Entonces, un ejemplo podría ser decir, bueno, si Enso quiere cambiar algún driver y meterse al device manager de su máquina, el usuario no tiene permiso, no es un administrador y por ende puede ver entrar al panel, pero no puede hacer ningún cambio particular sobre esta plataforma, ¿no? Es más, de hecho podemos bloquear un acceso si no queremos que ni siquiera se meta allá ni como administrador ni como nada. Pero acá viene la parte más interesante donde vamos a decir, bueno, quizás Enso no es un administrador de la máquina, no debe serlo, pero sí quiero que eleve el privilegio en este módulo particular y pueda cambiarse de dominio, que pueda cambiarle el nombre a la máquina, por ejemplo, ¿no? Pero antes de darle el permiso, tiene que demostrarme que es Enso y no es otro usuario, usando la misma técnica del MFA, o sea, es decir, vamos a autenticarnos con este módulo y decir, bueno, sí, para elevar el privilegio, demuéstrame que eres tú, que es tu MFA o es tu usuario, es tu password. Una vez que eso esté comprobado, vamos a permitirte elevar el privilegio y es un poco lo que está mostrado acá, que finalmente la autenticación se cumplió y por ende Enso tiene permiso para, sin ser administrador de la máquina, elevar este módulo particular y poder hacer algún cambio particular en la máquina con respecto a este módulo. Podría ser cualquier módulo, cualquier aplicación, cualquier script, cualquier PowerShell que podamos controlar con este tipo de privilegio. Bien, y el último caso de uso que vamos a ver hoy es la parte de los flujos. Hoy día es muy importante para la identidad manejar los flujos. Entonces, la solución que es inherente a esta plataforma es controlar y tener la capacidad de crear flujos dinámicos, ya sea para compliance, podemos estar constantemente revisando que el usuario tenga el permiso que corresponde y no otro, y o podemos usar los flujos para crear, aprovisionar identidades, para tomar flujos dinámicos y tomar acciones en tiempo real, inclusive, o en el mismo flujo sobre alguna determinada actividad del usuario, y todo esto sin código, a través de estos gráficos, a través de ir construyendo este árbol de decisiones que incluye, digamos, todo tipo de flujos que se puedan manejar. Bueno, un flujo importante en el mundo de las identidades es el ciclo de vida, la administración del ciclo de vida. Entonces, acá como caso, el problema es mantener sincronizadas las identidades. Es complejo, lleva mucho tiempo a veces. Entonces, esta solución o esta parte de la plataforma nos va a permitir manejar los flujos de una forma eficiente para poder tomar control, ¿cierto?, proactivamente en cualquier tipo de aplicación, independiente cual sea, poder generar un flujo interesante. Vamos a ver cómo funciona esto ahora. Entonces, en la práctica, vamos a suponer que acá tenemos un flujo previamente creado de aprovisionamiento, ¿no?, para un nuevo usuario. Entonces, vamos a suponer que ha llegado una persona nueva y necesitamos aprovisionar su identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el flujo?
el flujo está compuesto por un inicio y un fin, ¿no? Que obviamente eso viene como predefinido. Entonces, acá simplemente lo que yo voy a hacer primero es agregar, el primer caso es agregar la identidad en Office 365, ¿no? Que podríamos decir que es el motor inicial de la identidad del usuario. Bueno, de ahí vamos a crear la identidad y la vamos a usar. Perfecto. Entonces, ¿qué campos tengo en el Office 365? ¿No? Tengo los campos tradicionales que son requeridos. Estos pueden ser traídos desde incluso el sistema de recursos humanos de forma automática, el SAM Account Name y todo lo que se requiera por el usuario. Perfecto. Primer paso, creamos la identidad en Office 365. Segundo paso, vamos a provisionar la misma identidad en NetSuite. Para no tener que ir a NetSuite, lo vamos a hacer automáticamente acá usando de nuevo los mismos campos que hemos obtenido en Office 365. ¿No? Luego, vamos a enviarle un email al usuario nuevo y decirle, bueno, bienvenido, vas a tener un nuevo laptop, un nuevo teléfono para desempeñar tus actividades y lo vamos a hacer también automáticamente. Vamos a crearle un canal en Slack, podría ser Teams, podría ser cualquier otra aplicación, como un cuarto paso, ¿cierto? Para poder generarle un canal dedicado a este usuario o agregarle un canal existente según su rol, ¿no? Vamos a crear un caso en la mesa de ayuda, ¿sí? Simplemente para pedirle su computador nuevo y su teléfono, ¿no? De tal forma que no haya que crear esto por separado, sino que a través del mismo flujo de inicio. Y particularmente vamos a agregar ciertas condiciones. Entonces podríamos pensar acá que vamos a poner una primera condición donde decimos, bueno, perfecto, ¿qué pasa qué rol tiene Enzo? Primero pensemos en el rol. Bueno, Enzo es un Cloud Engineer. Bueno, ¿qué pasa cuando el rol es igual a un Cloud Engineer? Tenemos que hacer diferentes cosas que a lo mejor que es un usuario normal o un usuario administrador o otro tipo de rol, ¿no? Entonces, el primer caso acá es decir, bueno, vamos a agregar a Enzo en el PAM para que tenga acceso a las cuentas privilegiadas o a las cuentas de acceso que corresponden al mundo cloud, ¿no? Porque como es un Cloud Engineer, vamos a agregar este tipo de acceso. Perfecto. Segundo paso, vamos a agregarle un Teams, a lo mejor en un Teams o un Slack particular de Cloud Engineer, por ejemplo, ¿no? Entonces, listo, tenemos esto creado, el flujo, ¿no? Vamos a provisionar una identidad que teníamos antes. Por ejemplo, ya teníamos preconfigurado un flujo para crear una identidad en AWS. Entonces, acá simplemente vamos a usar los campos que ya tenemos, el display name, el SAM account name, como dije, que fueron creados en el primer paso en el Office 365, y también le vamos a crear una identidad, por ejemplo, en AWS, ¿no? Corremos el flujo y simplemente acá nos da el resumen de que ya fue ejecutado, ¿cierto? Se creó la identidad, se creó el canal, se creó el caso en la mesa de soporte, ¿cierto? Incluso podemos remover el ticket de acá mismo como flujo dinámico, es decir, bueno, el ticket ya se pidió, incluso lo puedo remover desde acá, a lo mejor era un usuario que se movió, no necesitaba el ticket. Pero podemos usar este caso de forma dinámica para generar este tipo de flujo, ¿no? Y el último flujo muy rápido que vamos a ver es el de la parte de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este flujo, nos va a permitir crear un usuario nuevo, ¿no? Cuando creamos un usuario nuevo, básicamente lo que podemos hacer es muy rápido, ¿cierto? El usuario nuevo, una identidad que queremos aprovisionar rápidamente, también puede tener este árbol de decisión, ¿no? Decir, bueno, si es A o si es B, ándate por aquí, por acá. Entonces, ya lo teníamos creado. Esto trae un formulario, por ejemplo, en vez de jalar la información de algún sistema, nosotros mismos vamos a ingresar el nombre de usuario, el teléfono, por ejemplo, para aprovisionar esta identidad. Obviamente el usuario con permiso, y esto automáticamente en nuestro sistema, en nuestro Identity Management, va a crear esta identidad nueva, ¿no? Lo va a crear como un usuario invitado. Y luego de esto, básicamente vamos a poder ver también, ¿cierto?, toda la auditoría, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que acá el usuario fue aprovisionado, la información del flujo, quién la gatilló, a qué hora, etcétera, 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 y podemos incluso hacer algunos cambios. Podríamos decir, bueno, mira, en este momento quizá yo quisiese suspender el usuario, ¿no? Por alguna razón. Podría ser automatizado también, por algún efecto de recibir algún parámetro de seguridad que requiera que este usuario, esta identidad sea suspendida temporalmente, ¿no? Entonces acá lo vamos a hacer con un botón
que simplemente mantenemos en el Slack o en alguna otra aplicación que queramos y vamos a revisar que el usuario que acabamos de crear ha sido suspendido, ¿no? De forma absolutamente basada en un flujo. Y de la misma forma lo podemos activar, le damos clic, lo volvemos a activar. Por eso se llaman flujos dinámicos, porque están ejecutados, pero están aún con capacidades de hacer ciertos cambios en tiempo real sobre la misma identidad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo simplemente para mostrarles esta parte, cómo se manejan dinámicamente este tipo de servicios. Incluso acá queda la auditoría de quién fue el que hizo los cambios, quién lo habilitó y quién lo deshabilitó, obviamente por razones de seguridad. Bueno, para cerrar, obviamente importante la identidad, todo tipo de identidades. Todas las identidades se pueden manejar de forma eficiente con esta plataforma, sean aplicaciones internas o externas, ¿cierto? Y sean usuarios que estén donde ya no hay perímetro. No importa el perímetro, importa asegurar el usuario, asegurar la identidad de estos usuarios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.